cuando Amalia me pidió C2000 para sembrar una marca de bienestar consciente, le dije que no. No fui cruel, solo clara. Le expliqué que una página web a medio hacer un par de bocetos de logo y el encanto de Leandro no eran suficientes para soltar esa lana. Su rostro se tensó, luego se apagó. «Está bien», dijo poniéndose de pie. «Solo pensé que creías en nosotros». 3 días después me invitaron a un brunch. Su casa en Polanco era moderna, de líneas rectas, con encimeras blancas impecables y difusores que olían a hierba limón. Amalia me dio un beso en la mejilla, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Leandro me recibió como quien corteja a un inversionista demasiado pulido, demasiado ansioso. «Preparé algo especial para ti», dijo colocando un tazón humeante frente a mí. Reishi melena de león, un toque de cordyceps, bueno para la memoria y el paso del tiempo. ¿Te va a encantar? Levanté el tazón. Olía terroso, pero no de forma acogedora. Un dejo metálico punzante se colaba por los bordes. Sonreí. Entonces tosí discretamente, me disculpé para ir al baño y en ese momento de silencio cambié mi tazón por el que estaba en el asiento vacío a mi lado. El papá de Leandro, don Fermín, aún no llegaba. Llegó 10 minutos después, disculpándose por el tráfico en Reforma. Se sentó, tomó el tazón más cercano sin pensarlo y dio un sorbo. El brunch siguió, aunque Amalia apenas probó su quiche. Leandro preguntó por mi jardín en Coyoacán. Respondí con cortesía, pero mis ojos se desviaban hacia don Fermín, que empezó a frotarse la sien. Para cuando sirvieron el postre, un pudding de chía demasiado fancy, las manos de don Fermín temblaban. Su rostro pasó de pálido a grisáceo. Intentó levantarse, pero tropezó con una mesita lateral. «Papá», dijo Leandro medio levantándose. Los ojos de don Fermín se pusieron en blanco. Amalia gritó. Yo me quedé en mi silla observando. Llamaron a una ambulancia. Amalia caminaba de un lado a otro. Leandro fingía pánico. Yo sostenía el tazón de café con más fuerza bajo la mesa, el que en realidad iba a tomar. Esa noche lo guardé en una bolsa sellada y escribí una palabra en la etiqueta análisis. Tenía 35 años cuando mi esposo murió y Amalia tenía 8. Se fue rápido. El cáncer de páncreas no da tiempo para despedidas. Recuerdo estar sentada en nuestra vieja mesa de cocina en Xochimilco, con su manita apretando la mía, preguntándome si aún podríamos ir a la Feria de Ciencias. Le dije que sí, y fuimos. Asistí a cada feria de ciencias, recital de danza y entrega de premios después de eso. Daba clases de tiempo completo y tutorías por las noches. Nunca volví a casarme. Mi amor se volcó en una sola persona. Cuando Amalia entró a la maestría en la UNAM, vacié una cuenta de ahorros para cubrir lo que sus becas no alcanzaban. Ella nunca lo supo. Quería que se sintiera libre, que se enfocara en convertirse en alguien que el mundo respetara. Luego vino la boda ostentosa exagerada con una planeadora que no paraba de preguntar si podía aumentar el presupuesto para las flores. Lo aumenté. Y cuando Amalia y Leandro quisieron comprar su primera casa en Polanco, firmé como aval y pagué el predial del primer año completito. Me agradecieron, una vez con una foto enmarcada, que ahora está enterrada detrás de unos libros de cocina en mi despensa. En algún momento el gracias se convirtió en todavía te queda algo, ¿verdad? Últimamente, Amalia solo me hablaba cuando necesitaba fondear algo. Lo pedía con dulzura un nuevo diseño de logo costos de empaques holísticos influencers de bienestar con los que querían aliarse. Los C2000 que pidió eran solo una inversión, dijo un puente para lanzar el negocio. Pero en su tono había algo calculado, un cariño fingido. Ya no era su madre, era una chequera sin explotar. Leandro apenas hablaba en esas llamadas, pero cuando lo hacía, siempre mencionaba el retorno de inversión, escalabilidad, visibilidad. Así que cuando preparó esa mezcla especial, solo para mí lo noté. Nadie más la tomó. Ni Amalia,
ni don Fermín, ni siquiera él mismo. Solo yo. Solo la vieja con memoria cansada y mañanas lentas. Esa noche, mientras sellaba el tazón para analizarlo, recordé las palabras exactas de Leandro. Bueno para la memoria, dijo sonriendo. Tal vez esperaba que la mía se desvaneciera antes de que la verdad saliera a la luz. Esa tarde, al llegar a casa, puse el tazón en la encimera de la cocina, como si fuera la escena de un crimen. No lo lavé. No toqué el borde otra vez. Solo miré el leve anillo marrón donde el líquido se había adherido y evaporado. Mis dedos querían limpiarlo, borrar la idea, pero sabía que no debía. Me puse guantes, tomé un hisopo estéril del cajón de medicinas y raspé con cuidado el residuo. Sellé la muestra en un frasco plástico y lo metí en un sobre de envío urgente dirigido a Clara Velázquez, mi antigua compañera de laboratorio, de los días en que usábamos batas blancas y vivíamos de café y pastillas de cafeína. Ella se retiró a Valle de Bravo, pero aún ayudaba con consultorías en estudios ambientales y toxicológicos. Una vez me dijo: «Tú sabes cuando algo huele mal, Paloma. Confía en ese instinto. Ha salvado más vidas que cualquier libro de texto». Garabateé una nota breve. Necesito un análisis discreto. Sospecho un compuesto vegetal o fúngico. Sin prisa, pero quiero tu opinión. No la firmé con miedo. La firmé como si estuviera registrando un experimento. Luego apagué mi celular. Al día siguiente, Amalia me mandó un mensaje. «¿Cómo estás? No hemos sabido de ti». Respondí con 3 palabras. «Me siento malita». Que creyeran que estaba demasiado enferma para hablar. Eso me daba tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para recordar. Repasé el brunch momento a momento. El brillo falso en la voz de Amalia. Los cumplidos exagerados de Leandro sobre mi mente aguda y cómo la melena de león podría mantenerla así. El peso del tazón en mi mano. Y luego su sonrisita. Ese leve tic en la comisura de su boca cuando dejó el tazón, como si ya hubiera ganado algo. Había visto esa mirada antes en investigadores jóvenes que creían que podían saltarse protocolos o maquillar datos. Siempre terminaba mal. Miré el número de rastreo del recibo de envío. Si había algo que encontrar en ese tazón, Clara lo sabría, y yo necesitaba estar lista para lo que me dijera. La llamada llegó tarde en la noche. Clara nunca fue de charlas largas. Paloma dijo con voz seca: «Es amanitina, alfa-amanitina para ser precisa». Me quedé quieta. «No es solo un problema hepático», continuó, «es fallo hepático. Se encuentra en ciertos hongos amanita sombrerillos de la muerte, ángeles destructores, una de las toxinas naturales más letales. ¿No bebiste esto, verdad?». No dije. Pero alguien más sí. Hubo un silencio largo al otro lado. Escuché el crujido familiar de su silla giratoria, el roce de sus notas. «Te envío el informe completo», dijo. «Lo tendrás por la mañana. Lo formatearé con mis credenciales antiguas del laboratorio. Aún son válidas por 1 año. Gracias». Eso fue todo lo que dije. Ni tengo miedo, ni puedes creer esto. Solo gracias. Porque ahora tenía una certeza. No una teoría, no una sospecha, evidencia. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina y dejé que la información se asentara como polvo sobre todo lo que creía saber de mi hija. La alfa-amanitina no mata de inmediato. Actúa lento en silencio. Los síntomas se retrasan lo justo para dar una falsa sensación de seguridad. Cuando se manifiestan, suele ser demasiado tarde. Un veneno diseñado para la paciencia. Miré mis manos. No temblaban. Había pasado por quimioterapias. Había enterrado a un esposo. Había criado a una hija con rodillas raspadas y sueños grandes. Había soportado silencios, desaires, peticiones disfrazadas de derechos. Pero esto ya no era una erosión emocional. Esto era intención letal. Saqué una carpeta nueva y comencé a etiquetar registro de eventos, correspondencia, toxicología legal. Cada pestaña encajaba como una ficha
en un tablero de ajedrez. No necesitaba confrontaciones, necesitaba precisión. Esto no era solo por mí. Alguien había deslizado veneno en un tazón y vio a un hombre beberlo. Mi hija también lo vio sin inmutarse. Fuera cual fuera el juego que estaban jugando, me acababan de entregar el reglamento. Salvador Quirós había sido mi abogado por casi 20 años. Nunca hacía muchas preguntas, pero sabía leer entre líneas. Cuando lo llamé y le dije que necesitaba modificar mi fideicomiso, no dudó. Solo me pidió que pasara antes del mediodía y llevara lo que tuviera. Le entregué la carpeta informe toxicológico, declaración jurada sellada, fotos del tazón en bolsas de evidencia y una carta actualizada de Clara con el membrete de su universidad. La revisó despacio. ¿Quieres presentar cargos? Aún no dije. Primero quiero protección. En silencio. Asintió con los labios apretados. Entonces vas a reescribir tu herencia. Sí. Amalia queda fuera como beneficiaria. Todo pasa a la Fundación Paloma Arzola para Mujeres en Ciencias. Lo finalizaremos como un fideicomiso de otorgamiento de becas. ¿Y la casa? También va al fideicomiso. Viviré ahí hasta que no pueda, sin cláusula de herencia. No parpadeó. Solo tomó notas, tecleó, imprimió y me pasó los papeles uno por uno. Firmé sin titubear. Mi firma nunca se había sentido tan serena. Salvador preparó una caja de seguridad bajo custodia doble. Adentro pusimos el informe, mi declaración firmada y un USB sellado con un video del colapso de Don Fermín, extraído del sistema de seguridad de la casa en Polanco, obtenido por el investigador de Salvador. Si algo me pasa, dije, esta caja se abre automáticamente. Sabrás qué hacer. Siempre lo sé, respondió. Afuera del juzgado, el viento levantó unas hojas secas de la banqueta. No me sentía triunfante, me sentía precisa, como si una lente por fin hubiera enfocado. No había necesidad de amenazas, ni de explicarme. La mujer que pensaban que podían manipular, desacreditar y eliminar ya estaba fuera de su alcance. Que me sonrieran ahora, que me sirvieran té y pidieran segundas oportunidades. Nunca sabrían que el testamento que asumían que existía, el que les dejaba todo, había sido destruido en silencio, reemplazado por algo que nunca tendrían en sus manos, y que en algún lugar de la ciudad, otro hombre estaba a punto de aprender el precio de un tazón envenenado. Recuerdo claramente la primera mentira. Amalia tenía 26 años recién egresada de la maestría y sostenía orgullosa una carta de la financiera de sus préstamos. Pagado por completo, sonrió agitando el papel como trofeo. Leandro estaba a su lado con el brazo en su cintura radiante de un orgullo fingido. Brindaron con sidra espumosa. Sin deudas antes de los 30, dijo ella con los ojos brillando. Lo logré. Lo que no sabía, lo que a ninguno de los dos les importó. Recordar fue que yo había liquidado el saldo 3 semanas antes en silencio. Llamé a la financiera, transferí los fondos y pedí que no enviaran notificaciones. Pensé que estaba haciendo algo generoso, algo de madre. Pensé que la estaba ayudando a respirar. Esa fue la primera vez que entendí que mi rol había pasado de ser madre a patrocinadora anónima. No paró ahí. Cada favor que di, cada cheque escrito discretamente, cada emergencia cubierta sin juzgar, se convirtió en un ladrillo en la pared invisible entre nosotras. La gratitud nunca echó raíces, solo la expectativa. Y cuando no cumplía con la siguiente expectativa, lo bastante rápido me volvía inconveniente. El cambio de Leandro fue más sutil. Cuando llegó a nuestras vidas era desarmante. Rápido con los halagos, ansioso por impresionar. Me decía doctora P como si fuera su profesora favorita. Traía tés de hierbas y jabones de lavanda para mi cumpleaños. Pero una vez firmados los papeles del matrimonio y transferido el enganche de la casa, el calor se volvió cortesía y luego se diluyó en un respeto seco. Dejó de preguntarme cómo estaba.
Solo si había pensado más en su siguiente propuesta. Amalia ahora lo imitaba, su voz demasiado suave, sus elogios demasiado pulidos. Siempre has sido tan generosa, mamá. Solo no ves cuánto creemos en esto. Creer en que la fe nunca fue el problema. Era la posesión, el control. Y ahora, mientras miraba los documentos que los excluían de mi herencia, me preguntaba si algo entre nosotras había sido puro alguna vez, cuando el amor de madre se cambió por proyecciones de retorno de inversión, y cuando dejó una hija de ver a su madre como persona y empezó a ver una cartera con corazón latiendo. El jueves le escribí a Amalia: hablemos otra vez de los C2000. Pasen el domingo por la mañana. Solo nosotros. Su respuesta llegó rápido. Suena bien. Leandro está emocionado. Llevamos café. Le dije que no, que ya tenía una mezcla especial lista. El domingo amaneció fresco y tranquilo. Horneé escones de arándanos, los que Amalia devoraba de niña, y puse los manteles de lino de mi abuela con la vajilla de plata pulida. La mesa parecía tradición. Parecía confianza. Lo que no vieron fue el pequeño grabador que escondí bajo la canasta de servilletas. Lo probé 3 veces. Carga completa. Micrófono abierto. Cuando llegaron, Leandro volvió a ser puro encanto, con la voz un poco demasiado alegre. Huele increíble aquí, doctora P. Diosa del brunch, otra vez. Amalia sonrió con dulzura, acomodándose en su silla como si ya supiera el resultado. Primero hablamos de cosas ligeras, jardines, el clima. Leandro mencionó un nuevo espacio de coworking que estaban explorando. Luego saqué el tema. He estado repensando las cosas, dije suavemente sirviendo el té, sobre el negocio, sobre el dinero. Amalia se inclinó al instante. ¿De verdad? Ay, mamá sabía que entrarías en razón. Leandro sorbió despacio. Eso significa todo para nosotros, Paloma. De verdad estamos cerca de lanzar. Solo necesitamos ese empujón final. Dejé que el silencio se alargara un poco. Claro, necesitaré algunas garantías, dije. Un plan, algo tangible. Me disculpé para ir a la cocina a calentar los escones. Cuando regresé unos minutos después, su conversación se había silenciado. Esa noche reproduje el audio, la voz de Leandro baja y sarcástica. Si no cede, siempre podemos intentar de nuevo con el truco del hongo. La respuesta de Amalia: no digas eso aquí. Él se rió. No lo pilló la primera vez. Pensaban que era lo bastante blanda para convencer, lo bastante lenta para no notar y lo bastante frágil para olvidar. Pero el micrófono captó cada palabra. Y ahora yo también. Don Fermín parecía más pequeño en la silla de rehabilitación. Su color había vuelto, pero la seguridad que antes llenaba su voz estaba apagada, hueca en los bordes. Aún así, cuando entré, sonrió genuino, casi disculpándose. No esperaba visitas, dijo. Me senté a su lado cruzando las manos en mi regazo. Tampoco esperaba verte desmayarte. Soltó una risa seca, áspera. Yo tampoco, aunque no fue la primera vez. Eso me detuvo. Se inclinó más cerca, su voz apenas un susurro. El día de muertos pasado. Leandro me trajo un tónico de hongos del que está obsesionado. Dijo que ayudaría con el colesterol. Lo tomé. Tuve visión borrosa y dolores estomacales por 2 días. Lo achaqué a una intoxicación. ¿Se lo contaste a alguien?, pregunté. Negó con la cabeza. No quería generar tensiones. ¿Sabes cómo se pone Amalia cuando critican a su esposo? Asentí. Me miró un largo momento. No tomaste el café en el brunch, ¿verdad? No respondí. Vi cómo observabas. Leandro siempre ha sido estratégico, encantador cuando le conviene. Metí la mano en mi bolsa y le entregué el sobre, el informe de Clara, sellado y engrapado. Sus dedos temblaron mientras lo leía. Alfa-amanitina, susurró. Dios mío. Sabían exactamente lo que hacían, dije en voz baja, y casi te matan. Dejó el informe lentamente, luego exhaló, como quien sale a la superficie tras estar bajo el agua. Me pidieron prestados C1 500,000 el otoño pasado.
Dijeron que era para desarrollar el producto, sin pagos, sin avances, solo silencio. Nos quedamos juntos en ese espacio callado entre la revelación y el ajuste de cuentas. ¿Aún tienes el video de seguridad de ese brunch?, preguntó. Sí, y una grabación. Asintió sus ojos, endureciéndose no con rabia, sino con algo más frío. Bien, dijo, porque creo que es hora de que lo escuchen de vuelta. Don Fermín nos invitó a cenar. Terreno neutral, un restaurante italiano tranquilo en la Roma, con luces tenues y un piano suave de fondo. Amalia llegó con una blusa de seda toda sonrisas y naturalidad ensayada. Leandro jaló su silla con cortesía exagerada, luego estrechó la mano de don Fermín, como si todo estuviera en orden. Me senté frente a ellos y asentí con educación. Nadie mencionó la hospitalización de don Fermín. Nadie preguntó por mi salud. La cena fue de plática ligera, anécdotas de viajes viejos, algo sobre bienes raíces, hasta una broma, sobre aceite de trufa. Todo parecía ensayado. Entonces llegó el postre. Don Fermín apartó su plato, carraspeó y sacó de su chaqueta un pequeño altavoz Bluetooth. Lo puso en la mesa, presionó un botón y se recargó. El sonido era nítido. Mi voz invitándolos a pasar. Amalia riendo. El murmullo bajo de Leandro. Si no sé de siempre, podemos intentar de nuevo con el truco del hongo. Luego la voz de Amalia. No digas eso aquí. El restaurante estaba en calma, pero nuestra mesa se congeló por completo. La sonrisa de Amalia se desvaneció. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido. Los ojos de Leandro saltaban entre nosotros, luego al altavoz. Eso comenzó. Eso fue sacado de contexto. Era una broma. Nadie bromea con amanitina, dije con calma. No quise decir. Guárdatelo, dijo don Fermín con voz firme. Ya envié el archivo a las autoridades. Leandro se tensó. ¿Qué estás diciendo? Digo que casi me matas, respondió don Fermín. Y ahora alguien más decidirá qué pasa contigo. 2 hombres de civil se acercaron a nuestra mesa discretamente. Uno se inclinó, se identificó y pidió a Leandro que lo acompañara para responder unas preguntas. La voz de Leandro subió un poco, luego bajó, mientras todo el restaurante lo veía levantarse y salir. Amalia no habló, no lloró, ni siquiera me miró. Solo se quedó ahí inmóvil como si nada hubiera pasado. Pero pasó. Y no estaba segura de qué dolía más el veneno de Leandro o el silencio de ella. Ha pasado un año. El aire se siente distinto, ahora más callado, más ligero. Algunos días me pregunto si todo fue un sueño febril, pero luego miro la carpeta en mi archivero sellada y estampada con las palabras caso cerrado. Leandro fue acusado de intento de envenenamiento, obstrucción y poner en riesgo la vida de otros. Su defensa intentó venderlo como un error con suplementos. Los informes del laboratorio, las grabaciones y el video de seguridad dijeron otra cosa. Aceptó un acuerdo. Sin cárcel, pero su carrera acabó. También su matrimonio. Amalia pidió el divorcio 6 semanas después de su arresto. No vino a mí ni a disculparse, ni a explicar, ni siquiera a pedir comprensión. Y tal vez ese silencio fue lo mejor. No hay forma de deshacer lo que permitió. Pero don Fermín me llama cada semana ahora. Hablamos de nada y a veces de todo: su recuperación, música vieja, sus intentos de jardinería. Clara me visita cada 2 meses, siempre con un té nuevo o Vichno Ujasny Vsegda Zenica. Los C2 1000 que querían los usé para crear el Fondo Arzola Velázquez para mujeres jóvenes en ciencias. Las primeras 2 becas ya se entregaron. Una beneficiaria escribió: nadie en mi familia cree que deba estudiar ingeniería. Pero alguien allá afuera sí lo cree. Eso fue suficiente. Sigo viviendo en la misma casa. Duermo en la misma habitación con el piso que cruje y que nunca arreglé. Algunas mañanas me siento en el porche antes del amanecer, escuchando el silbido de la tetera a través de la puerta mosquitera. Ahora preparo mi propio té, nada sofisticado, nada exótico.
solo hojas fuertes y honestas en agua hervida. Esta mañana levanto mi taza, dejo que el vapor me acaricie el rostro y hablo en voz alta, no a nadie en particular, solo a la quietud. Ellos prepararon veneno, yo preparé propósito. Y doy un sorbo lento firme.